Continuamos con el debate entre los 10 aspirantes a la gubernatura del Estado de Nuevo León. En esta segunda secuencia, procederé nuevamente a extraer del ánfora la problemática que habrá de abordarse y seleccionaré de forma aleatoria una de las 10 preguntas que corresponden. Procedo a seleccionar la temática de esta secuencia. La temática es corrupción y abuso de autoridad. Procedo a extraer la pregunta que corresponde. La pregunta es: ¿cómo se puede incrementar el compromiso de quien alcanza un cargo de elección popular con la rendición de cuentas? Iniciamos con el tiempo de exposición de esta segunda ronda, con la candidata por la coalición Alianza por tu Seguridad, Ivonne Liliana Álvarez García. Cuenta con 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Pues así lo hice, iniciando mis primeros minutos de campaña, siendo transparente con nuestra gente y haciendo pública mi declaración patrimonial, porque así de transparente quiero que sea el gobierno de Nuevo León. He propuesto un programa y un sistema integral de anticorrupción para el Estado de Nuevo León, con mecanismos muy puntuales para poder generar mayor confianza y terminar con ese cáncer que afecta a nuestras instituciones, que es la corrupción, a nivel local, a nivel nacional y en el ámbito internacional. Por eso he propuesto que en mis primeros 100 días de gobierno crearemos en Nuevo León la Fiscalía Estatal Anticorrupción, una fiscalía que no nombrará el Ejecutivo a quien pueda comandar esta fiscalía, sino la propondrá al Congreso del Estado y será el Congreso quien con 2/3 partes pueda nombrar quien pueda dirigir la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Tendremos un observatorio ciudadano quien vigile que se esté cumpliendo cabalmente con lo que dispone este sistema estatal anticorrupción. Y no solo eso, he escuchado a nuestra gente cómo nombrar al Contralor el Ejecutivo si tú lo nombras y él te revisa. Por eso he propuesto que la Contraloría del Estado no sea nombrada por el Ejecutivo del Estado, sino sea nombrada por el Congreso del Estado con 2/3 partes, para que de esta manera tengamos un organismo que tenga legitimidad y que verdaderamente cuente con la vigilancia de la rendición de cuentas que queremos. Quiero un gobierno de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Sé que lo puedo hacer con tu confianza. Por eso, a cada uno de mis servidores públicos de primer nivel le pediré 3 de 3 para ser candidatos transparentes. Yo la suscribiré esta semana, pero a cada uno de los que yo nombre tendrán que cumplir con un gobierno transparente, de rendición de cuentas, candidata, y eficiente. Continuamos con el turno del candidato independiente Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, el Bronco. Dispone de 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. El compromiso de cualquier funcionario o servidor público será siempre ante el pueblo, que es quien le otorga el mandato. El pueblo es el patrón de todos los servidores públicos, sean estos de elección popular o designados. La responsabilidad es todavía mayor con el que los va a nombrar. Si la cabeza no roba nadie, y el que robe se va a la cárcel, y le quitaremos lo que se ha llevado. ¿Tú le quitarás eso al gobernador, Ivonne, o al papá del gobernador, o a los familiares del gobernador? Tenemos una vez por todas que extirpar este cáncer de nuestro gobierno y nuestra sociedad. La corrupción junto a la impunidad son los males que más daño causan a la ciudadanía. Los valores y los principios morales no se renuevan ni aparecen por un programa. Los valores y los principios morales existen, se toman o se dejan, pero valores son. La realidad, como los padres de todas las familias, se educa con el ejemplo. Si soy gobernador, la transparencia será la base de mis acciones como gobernante. Seré implacable con los corruptos y más si son mis amigos y familiares. A mi gobierno llegarán los que tienen méritos, valores y principios. Necesitamos gente que tengan vergüenza y no sinvergüenzas. Necesitamos a la gente con verdadera vocación de servicio. Nuevo León debe ser ejemplo de honestidad y transparencia. En concreto, yo propongo que la elección imparcial del auditor superior del gobierno del Estado se dé por el pueblo. Los diputados también muchas veces son paleros del gobernante en turno.
investigar las acciones del gobierno por terminar y el anterior. Si se comprueba la corrupción, van a la cárcel y les quitaremos lo que se han llevado, aunque esté en Texas. Lo de Mina puede ser que aquí se quede. Transparentar todas las cuentas del Estado. Gracias. Continuamos con el candidato del Partido Cruzada Ciudadana, Luis Servando Farías González. Tiene 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Muchas gracias. La rendición de cuenta de los funcionarios públicos corre por la exigencia que hagamos los ciudadanos de que estos lo hagan una vez electos. Pero también pasa porque no exista la impunidad que existe en este momento por parte de los que han sido presidentes o presidentas municipales en nuestro estado y también en el gobierno estatal. Tenemos todavía ya más de un año que no se ha nombrado el nuevo auditor superior del estado. Eso es una simulación, porque no se ha puesto de acuerdo aparentemente el Congreso en nombrarlo para que exista todavía ese grado de impunidad en la rendición de cuentas. Es penoso que todavía todos los municipios, la mayoría de los municipios, mejor dicho, estén siendo casi saqueados o desviados, en el mejor de los casos, los recursos públicos de estos municipios para fines personales o de otra índole, y no hay cómo hacer que los alcaldes rindan cuentas. Esto es penoso todavía. Nosotros en Cruzada Ciudadana formaríamos inmediatamente un consejo, igual universitario, cívico, en donde ellos estén auditando de manera directa también a lo que está haciendo la Auditoría Superior del Estado. Pero estamos viviendo una plena simulación en donde los partidos en el control del Congreso estatal, vuelvo a decir, no nombran al responsable de la auditoría de todas las cuentas públicas del gobierno estatal y municipal. Y es penoso que todavía también haya candidatos aquí presentes que no hayan, que fueron reprobados en sus cuentas públicas y que de alguna manera están aquí presentes, y eso no se debe de permitir. Por eso estaremos muy pendientes de que se sumen, que se aumenten las penas y hacer las reformas legales pertinentes para el mayor castigo de los funcionarios que no cumplan con su transparencia y su rendición de cuentas. Tiempo, candidato. Es el turno del candidato del Partido Político Nacional Encuentro Social, Raúl Guajardo Cantú. Dispone de 2 minutos para su exposición. Adelante, Gracias. por favor. Para la rendición de cuentas, lo primero que tenemos que hacer es precisamente un código de ética. Este problema es de valores. El problema de los funcionarios, sí, es de valores. Es decir, si no se tiene el valor, no se puede ser honesto, no se puede ser correcto, no se puede ser transparente. Aunque tengas transparencia y rendición de cuentas, se requieren valores, y eso empieza en la casa y en la educación. Por eso el Partido Encuentro Social promueve los valores. Por eso Encuentro Social menciona el no al fuero constitucional. ¿Por qué? Porque se basan en el fuero para hacer sus diferentes arbitrariedades. Lo importante es llegar a tener entereza de que los funcionarios que se nombren tengan probada capacidad y honorable virtud de valores. Si no se tiene eso, difícilmente van a ser un gobierno eficiente y confiable. No se puede tener rendición de cuentas si no hay transparencia. Y los órganos que tienen que auditarse, como el Auditor Superior del Estado, que no se ha nombrado, requiere que lo nombre no nada más el Congreso, sino que previamente la sociedad civil proponga y haga la propuesta de los diferentes candidatos. Igual el Contralor General del Estado lo debe renombrar precisamente las organizaciones civiles, las no gubernamentales, las que están involucradas, para que estén al pendiente y le estén exigiendo. Nosotros haremos del gobierno un gobierno que corresponda a la realidad histórica de nuestro Estado, un gobierno pujante, honesto, transparente, que pueda tener cabida la gente, que el dinero realmente se dedique a la obra, que tengamos dinero realmente dedicado al pueblo, que no haga problemas, que tengamos baches por todos lados. Ese es un problema de falta de dinero, quiere decir que se gastaron el dinero que había para ese tipo de cosas. Necesitamos aplicar los recursos, los impuestos del pueblo, aplicarlos en el pueblo, y sí nos alcanza. El problema es ese, que lo desvían, hay una corrupción generalizada. Requerimos los valores, requerimos de la educación. Por eso es importante apostarle a la educación en este sexenio, apostarle y jugársela con los maestros, jugársela con la educación. Tiempo, candidato. Continuamos con el candidato del Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo Barragán. Cuenta con 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. No vamos a tener adecuada rendición de cuentas mientras tengamos la plaga de incompetencia y corrupción. Una de las medidas que ya he hecho públicas y a la que me comprometo
para rendir cuentas a los ciudadanos, se llama revocación de mandato. Esto quiere decir que a los 3 años de ser gobernador, se pregunte a la población si quieren que siga o desean que se termine ese gobierno. En caso de respuesta negativa, yo renuncio y dejo el puesto. Pero lo preguntaré también respecto a los secretarios y a los jefes de organismos, que la población diga. El problema es que cuando uno llega al gobierno con propósitos distintos de servir a la población, es cuando no puede rendir cuentas, y por eso no se rinden cuentas actualmente. Los corruptos tienen que ir a la cárcel con el apellido que tengan, y para esto lo primero que haré al entrar en ejercicio de la gubernatura será iniciar investigaciones muy precisas sobre todos los actos con sospecha de corrupción para determinar los culpables y asegurar que sean perseguidos y que vayan a la cárcel si se determina su culpabilidad. No me estoy imaginando las cosas, aquí se está hablando de lo que se va a hacer, yo les puedo hablar de lo que ya hice. Cuando fui tesorero y cuando fui gobernador, quien tenía sospecha de corrupción se iba a su casa. Si había pruebas, se iba a la cárcel. Así fue. Cuando fui tesorero, establecí por primera vez en la historia de este estado una página de transparencia en la que se publicaron los sueldos reales de todos los empleados públicos. Hasta ese entonces eran mentiras, se publicaban sueldos ficticios, los reales se ocultaban. La verdadera apertura a la sociedad solo se logra cuando hay honestidad y capacidad. Tiempo, candidato. Es el turno del candidato del Partido Humanista, Jesús María Elizondo González. Chema Elizondo tiene 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Yo creo que aquí no se trata de incrementar el compromiso. Aquí debe haber un compromiso claro de los candidatos por buscar y erradicar 3 cosas importantes: la corrección, la impunidad y aquellos que falten a su rendición de cuentas. Si no hay mecanismos definitivos que castiguen a los funcionarios, ya sea de elección popular o no, definitivamente no vamos a llegar a ningún lado. Crearemos una fiscalía especial para toda aquella persona que se le compruebe o que se le investigue sobre un acto posible de corrupción o de falta de transparencia, y va a ir a la cárcel. No hay otro. Ya no podemos seguir en una situación como la que estamos viviendo, donde ya no puede hacerse un trámite de ninguna especie, en ninguna dependencia, si no tiene que el ciudadano tener que arreglarse de una forma u otra con el empleado público. Definitivamente le invito a la ciudadanía a que denuncie, porque es clave. Si no hay denuncia, no es posible abrir una averiguación. Pero no obstante, cuando hay, por los comentarios generalizados de la comunidad, hay una presunción sobre algún funcionario, vamos a hacer una investigación y lo llevaremos definitivamente a la autoridad y ante la ley para que cumpla. Si se le comprueba que hubo un acto de corrupción o de impunidad, se le debe de castigar. Ahí está la clave de todo esto. Mientras no vayamos corrigiendo este problema y rápido, este Estado puede llegar a un momento de estancamiento muy peligroso. Gracias. Continuamos con el candidato por el Partido Acción Nacional, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Cuenta con 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Haré la transparencia total. Ya lo hice antes cuando fui alcalde de Monterrey y no había una ley ni un reglamento que me obligara. Fue decisión. Tengo la decisión y la firme convicción de que todo documento público debe ser público y no se debe ocultar nada a la sociedad. Creo que debe haber un contralor ciudadano. No creo en las estructuras nuevas, no creo en nuevos organismos y tampoco creo que deban ser designados por el Congreso. No creo tampoco que el intercambio de favores que se pueda dar ahí deba seguir estando vigente como una posibilidad. Hay que quitarlo, tiene que ser la ciudadanía la que ponga el contralor y no crear una nueva organización para ello. Tampoco creo que deba haber una cacería de brujas.
Lo que debe haber, sin duda, es una cacería de ratas. Eso sí tenemos que hacerlo y tenemos que llevar a la cárcel al que comete robo. No importa el tamaño del robo y no importa el nivel del funcionario, como tampoco debe importar el nivel de partido político al que pertenezca. Si pertenece al PAN, también le aplicaré absolutamente cierto el mismo destino, cárcel. Por otro lado, he mencionado la relevancia de las declaraciones patrimoniales. Se lo exigiré a mis secretarios y se lo exigiré a mis funcionarios. No solamente la declaración patrimonial, sino el 3 de 3 que ha propuesto el IMCO. Eso me lleva a que tampoco me ha contestado Ivonne, por cierto, si va a presentar la de 3 de 3 y si va a presentar la declaración patrimonial de los padres. Yo creo que esa también vale mucho la pena. Creo que la transparencia será una gran oportunidad de saber todo lo que hay de cochinero en el gobierno. Gracias. Cedo la palabra al candidato del Partido del Trabajo, Asael Sepúlveda Martínez. Cuenta con 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. A propósito de corrupción y de rendición de cuentas, ¿por qué será que en materia de cuenta pública siempre queda la sospecha de que unos y otros partidos negocian para perdonarse mutuamente lo que traen de irregular? Hace 10 años se construyeron algunos pasos a desnivel por la avenida Garzazada. Costaron 20 millones de pesos cada uno. Hace 5 años se hizo un paso a desnivel sobre Lázaro Cárdenas y Acapulco y costó 11 veces más, 220 millones de pesos. Alguien dirá que es más grande o que es más moderno. Sí es más grande, pero no es 11 veces más grande. Sí es más moderno, pero no es 11 veces más moderno. Y por la misma época, en la Avenida Revolución, se estaba haciendo otro paso a desnivel, también de las mismas características, que costaba 220 millones de pesos. El de Lázaro Cárdenas lo estaba haciendo un gobierno priista. El de Avenida Revolución lo estaba haciendo un gobierno panista. Ese solo hecho, sin denuncia de por medio, debería ser objeto de investigación. Fallan las estructuras, falla la intención, no tenemos estructuras de investigación y lo que es peor, la intención de que se investigue. Aquí se roba y muchas veces se sanciona mejor en Texas los delitos cometidos aquí por funcionarios mexicanos. Aquí se lava dinero y se sancionan en otros países, aquí parece que no nos damos cuenta, o si nos damos cuenta, no hay la intención ni el compromiso de perseguir la corrupción. Debe haber rendición de cuentas y deben ser o pueden ser los ciudadanos los que estén ahí vigilantes, porque el gobierno, las estructuras de gobierno han revelado no ser confiables ni de unos partidos ni de otros. Gracias. Es el turno del candidato de Morena, Rogelio González Ramírez. Dispone de 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Ese puente al que seguramente se refería Asael sobre la Avenida Revolución es uno que creo que construyó o se construyó durante la administración de Felipe de Jesús Cantú. Sobre el río La Silla, una gasa y cuestiones de esa naturaleza, si mal no recuerdo, con un terrible sobreprecio. Aquí hay varias personas que han sido funcionarios públicos y seguramente estaban haciendo changuitos y finalmente no se les hizo que no apareciera este tema dentro de este debate. Qué bueno que apareció este tema, para el efecto de señalar que aquí hay muchos que están prometiendo y que no están en condiciones de cumplir. Solo los honestos están en condiciones de cumplir. Digámosle a los ciudadanos en forma muy clara y muy fuerte, elijamos a candidatos honestos. Una de las 30 propuestas concretas de gobierno que tenemos se refiere a un aspecto de los, con referencia a la investigación de lo que han hecho las actuales autoridades. Y en ese sentido, mencionamos que haremos una revisión exhaustiva de los ejercicios gubernamentales 2009-2015 y 2003-2009. Concretamente estamos hablando de los ejercicios gubernamentales de Natividad González Parás y de Rodrigo Medina de la Cruz. En todos los órdenes administrativos,
presupuestales, ejercicio de la deuda pública, otorgamiento de contratos de toda índole, proveeduría de materiales y servicios y toda aquella actividad que nos dé claridad en cuanto a cómo se ejercieron los recursos del erario público. Aquí estamos haciendo tabla rasa de que hay que hacer una revisión total, a fondo. Van a saltar muchos sapos y tenemos que encontrar a los que son responsables. Esos creo que... Tiempo, candidato. Para finalizar con la ronda de exposición, cedo la palabra al candidato del Partido de la Revolución Democrática, Humberto González Sedma. Cuenta con 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Bueno, ya les comenté que existen los consejos ciudadanos. Esos ya existen, no los vamos a formar. El detalle es darles dientes, que puedan sancionar. Así como a nivel federal existe la COFECO, que ya tiene dientes para sancionar el tema de competencia. Tiene que suceder también en los estados de esa manera. Y déjenme les aclaro un detalle. La revocación de mandato, para que no vengan y se las vendan aquí ahora como una novedad, es una propuesta del PRD en el Pacto por México. Y los partidos del PRI y del PAN la votaron en contra a nivel nacional, en las reformas que hubo en los últimos años. De los partidos a los que pertenecían todavía Jaime y Fernando, la votaron en contra, para que ellos no digan que hoy la van a aplicar. Yo sí la voy a aplicar, porque el PRD la tiene en sus estatutos. Primero, durante mi administración, toda sanción gubernamental que tenga que ver con la gestión de los recursos públicos será abierta a la ciudadanía, vigilada por la prensa, por los ciudadanos, para que sea pública y sea una obligación de asistencia. Cualquiera puede ir a revisar cómo se va a llevar a cabo un concurso en una plaza pública. No tenemos que hacerlo en lo oscurito y encendiendo cosas que luego se las llevan a la casa. Se fomentará la acción de la auditoría externa, la cual será realizar un órgano externo en la administración que tendrá que conformarse por una sociedad civil. Nosotros tenemos que ser incluyentes en lo que sucede dentro del gobierno para revisar cómo se gastan los centavos. Y no nada más que se hagan obras de 20 millones, porque tenemos un puente atirantado que costó 1,000 millones de pesos y una avenida Leones que costó 1,000 millones de pesos en 5 pasos a desnivel. Ya no son de 20 millones, ya son puentes donde se derrocha el dinero, y aquí en la Colonia Independencia no tenemos casas, ni techo, ni pavimento, ni drenaje. No hay que ir muy lejos. El señor ya fue alcalde de ahí, otros de aquí han trabajado en esas administraciones, y un gobernador que no se dio cuenta candidato. de eso. Ahora iniciaremos con el tiempo de réplica de esta segunda ronda. Para ello cedo la palabra al candidato independiente Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, el Bronco. Dispone de 1 minuto para contestar. Adelante, por favor. La mayor corrupción existe en la parte de los concursos y licitaciones de obra y de asignación de insumos que el Estado tiene. Medicinas que valen $1 las compran a 5. Obras públicas que valen $1 las hacen valer 10. Nosotros vamos a quitar la Secretaría de Obras Públicas y haremos una gran coordinación de planeación de la obra pública, para que a través de un consejo ciudadano se licite, se concurse con todo el proyecto, para que luego los ingenieros no salgan con que le dieron aditivas al constructor. Vamos también a quitar la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia, y vamos a convertir una Fiscalía General para poder tener el control, Fuerza Civil integrada ahí, para que podamos reducir evidentemente el control y el mando del gobierno y podamos hacerlo más maniobrable. Esto nos va a permitir tener un gobierno eficiente y obviamente vigilado por los ciudadanos. Gracias. Continuamos con el candidato del Partido Cruzada Ciudadana, Luis Servando Farías González. Tiene 1 minuto para responder. Adelante, por favor. Muchas gracias. Cruzada Ciudadana busca que el procurador del Estado, el contralor del Estado y el auditor superior del Estado, así como los magistrados del Poder Judicial, no sean propuestos por el gobernador en turno. Tenemos que transparentar este proceso, porque si no seguiremos teniendo funcionarios que no respondan al interés ciudadano. El problema mayor, al haberle preguntado por las calles a los ciudadanos de Nuevo León cuál es lo que encuentran, aparte de la inseguridad, su mayor problema, ellos indican la corrupción. Pero la corrupción va también de la mano de la impunidad, y esto tenemos que combatirla con mano firme, y eso haré como gobernador el primer día de mi gobierno. Es cuanto. Gracias. Es el turno del candidato del Partido Político Nacional Encuentro Social, Raúl Guajardo Cantú. Dispone de 1 minuto para contestar. Adelante, gracias. Por favor.
Precisamente Encuentro Social lo que promueve es el no fuero, es decir, retirar el fuero constitucional a los funcionarios, que es la única forma que puedan ir a la cárcel. De lo contrario va a seguir la impunidad, la corrupción y la injusticia. Si no hacemos a un lado el fuero, es una protección que va a tener el funcionario y en ningún momento se le va a poder tocar. Necesitamos que los funcionarios sepan que pueden ir a la cárcel, que sepan de antemano que no son intocables. Eso es importante que lo analicen para que el Congreso de la Unión pueda entonces retomar ese tema. Aquí en Nuevo León hablamos de corrupción, hablamos de impunidad, hablamos de injusticia. Efectivamente, no son 6 años, ya son 12 años, 18 años que hemos tenido este problema de corrupción. Necesitamos un cambio. Ya el PRI y el PAN ya caducaron, ya se desgastaron. Requerimos una nueva opción fresca y que venga a ser tangible y vigilar muy bien el aspecto que se corresponde. Continuamos con el candidato por Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo Barragán. Cuenta con 1 minuto para responder. Adelante, por favor. La corrupción es evidente. Nos están robando en nuestras propias narices. Se ha hablado aquí de la iniciativa para crear una fiscalía autónoma. Yo les puedo hablar de la iniciativa que presenté en 2011 como senador para crear el órgano autónomo anticorrupción a nivel federal y a nivel local. ¿Y saben qué sucedió? Lo bloquearon el PRI y el PAN. El PRI y el PAN los hemos visto recientemente, según notas periodísticas, aprobar cuentas de ambos, gobiernos municipales o estatales de ambos, que se perdonan recíprocamente las cuentas o se las aprueban en sesión secreta. Este tipo de prácticas hay que eliminarlas porque es totalmente contraria a lo que los ciudadanos quieren y a los resultados que el Estado necesita. Aprovecho para aclarar, el atirantado Humberto, con todo y la avenida que le siguió, costó 160 millones de pesos. Tiempo, candidato. Es el turno del candidato del Partido Humanista, Jesús María Elizondo González, Chema Elizondo. Tiene 1 minuto para contestar. Adelante, por favor. Se ha hablado tanto de corrupción, que bueno, yo creo que ya la audiencia ha escuchado esta palabra más de 500 veces esta noche. Tenemos que definir en dónde se propicia la corrupción. Hablando de una obra pública, si no está bien establecida las bases de la licitación y lleva truco, engaño, para que los que puedan participar no puedan estar en las mismas condiciones, definitivamente ahí se propicia la corrupción. Yo creo que ese comité ciudadano, esa fiscalía, debe analizar completamente el procedimiento para que las bases sean claras, porque si le dicen a una persona que va a tener que hacer una obra y le van a pagar dentro de 6 meses o 8, pues no le entra. Pero a fin de cuentas, si la persona que se sacó esa obra y tiene amigos dentro del gobierno, a lo mejor se la pagan en 2 o 3 meses. Ahí tiempo, candidato. A continuación, cedo la palabra al candidato por el Partido Acción Nacional, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Cuenta con 1 minuto para su respuesta. Adelante, por favor. El PRI es el campeón de la impunidad. De cada 200 delitos que se denuncian en Nuevo León, solo 1 alcanza a tener una sentencia. Esa es la cantidad de casos que se quedan en la impunidad, incluyendo a personas que están en la inocencia, pero que al no ser juzgados se encuentran internados en el penal, donde deberían estar los funcionarios corruptos. La impunidad sucede cuando el funcionario se cree superior. Y se cree superior porque se le paga el celular, se le paga el carro, se le paga la gasolina, tiene todas las prestaciones que se le niegan a la sociedad. Eso lo voy a cambiar. Vamos a asegurarnos de que esos ahorros que podemos generar con ello se apliquen en que haya medicinas en los centros de salud y haya la oportunidad de que cada madre tenga la posibilidad de atender a sus hijos con médico y tiempo, medicamento. Candidato. A continuación cedo la palabra al candidato por el Partido del Trabajo, Asael Sepúlveda Martínez. Cuenta con 1 minuto para su respuesta. Adelante, por favor. A propósito de impunidad, es posible que dentro de poco alcancemos a ver que a los diputados federales que es fama que solicitan moches para autorizar presupuestos, pues no se les ha perseguido. Esperemos que se les persiga con tantos buenos propósitos que aquí se enuncian. Hoy nos desayunamos con la noticia
de que Monterrey es la ciudad más contaminada de la América Latina por el exceso de automóviles. Y una de las fuentes de contaminación es que estamos destruyendo el ecosistema, y esa destrucción pasa por la corrupción. Muchos de los fraccionamientos que hoy se están construyendo por el cañón del Guajuco empezaron de manera irregular, con permisos de desmonte expedidos por municipios que no tenían facultades para ello, con permisos que se dieron en administraciones de uno y otro color partidario. Me consta que candidato. Continuamos con el turno del candidato de Morena, Rogelio González Ramírez. Tiene 1 minuto para contestar. Porque se escucha muy bonito, varios de los candidatos aquí presentes hablan mucho de consejos ciudadanos y participación ciudadana. Creo que las responsabilidades y obligaciones de los ciudadanos consisten en forma concreta en 3 eventos. 1, votar razonadamente para elegir sus autoridades. 2, estar al pendiente de cómo se está ejerciendo la función pública por aquellos funcionarios a quienes eligió. Y el tercer elemento sería exigir individual o colectivamente que los ciudadanos, que los funcionarios cumplan con las responsabilidades que tienen. No se tiene por qué estar mortificando el ciudadano de que si está o no al pendiente de la función gubernamental. Sus actividades son otras y se acabarían sobre la base de elegir a funcionarios y gobernantes honestos. Gracias. Continuamos con el turno del candidato del Partido de la Revolución Democrática, Humberto González Sesma. Dispone de 1 minuto para responder. Sigo insistiendo. Todos conocemos a los políticos que están aquí hablando, que hoy parece que les picó un zancudo viniendo del espacio. Porque todos ellos dicen que van a transformar este estado y van a cambiar estos municipios. Y actualmente no hay un municipio en esta área metropolitana ni en todo el estado que pueda ser digno de que lo podamos presumir. Está en pésimas condiciones el estado, pésimas condiciones las carreteras estatales, pésimas condiciones las finanzas de todos los municipios panistas y priistas que están en este estado. Y esa es una realidad. Y desgraciadamente nosotros somos quienes llevamos las consecuencias. Y ellos siguen alimentándose del erario. Comprobado, comprobado. Y podrán decir que costó 150. La prensa, yo la vi, La prensa dice otros números muchísimo más altos que los 150 millones del puente. Y otras grandes obras. Por eso, piénsenlo bien. Todos son los mismos viejos políticos con las mismas mañas. Gracias. Para finalizar con la ronda de réplica, cedo la palabra a la candidata por la coalición Alianza por tu Seguridad, Ivonne Liliana Álvarez García. Cuenta con 1 minuto para responder. Adelante, por favor. Felipe, yo creo que estabas distraído porque ya la pregunta te la contesté y además volviste a repetir mi propuesta. Entonces, para gobernar Nuevo León hay que estar atento 24 horas y cada minuto. Yo sí quiero gobernar Nuevo León y por eso quiero decirle a la gente que en materia de corrupción no me va a temblar la mano. Ya lo hice como alcaldesa de Guadalupe y no toleré el abuso de poder ni los actos de corrupción. Di de baja 700 policías de mi administración, metí 90 policías a prisión porque les pudimos comprobar que tenían lazos con el crimen organizado o que habían cometido actos de abuso de poder o de corrupción. Además, hice la Procuraduría de Defensa del Ciudadano para perseguir todos los delitos y abuso de poder cometidos por los servidores públicos. Ya lo hice en Guadalupe y así lo quiero hacer en todo Nuevo León. Gracias. Ahora iniciaremos con el tiempo de contrarréplica de esta segunda ronda. Comienza el candidato del Partido Cruzada Ciudadana, Luis Servando Farías González. Tiene 1 minuto para responder. Adelante, por favor. Gracias, Eduardo. Cruzada Ciudadana, a diferencia de otros candidatos, sí le apuesta por la participación ciudadana, sí le apuesta por la creación de consejos, de observatorios ciudadanos y de plataformas ciudadanas para que sea este mismo, el ciudadano, la parte medular en el diagnóstico, ejecución y control de las decisiones de gobierno.
le apuesta Cruzada Ciudadana a la oxigenación política, a la oxigenación de la toma de decisiones en la administración pública estatal y municipales a través de la plena participación de los ciudadanos, hombres y mujeres, que se comprometan, que salgan de sus casas, que ya no estén con la idea de la no participación y del no involucrarse en las decisiones sociales y en las decisiones de gobierno. El momento es ahora, es el momento en que los ciudadanos se comprometan plenamente todos con su sociedad y con su gobierno. Gracias. Enseguida cedo la palabra al candidato del Partido Político Nacional Encuentro Social, Raúl Guajardo Cantú. Dispone de 1 minuto para contestar. Adelante, por favor. Precisamente ese es el hecho, mucha corrupción. Nuevo León tiene bastante corrupción, tiene bastante impunidad, tiene mucha injusticia, la gente no tiene dinero, no hay comida en la mesa de las familias neolonesas, hay gente muy pobre, tenemos un 23.4 de gente muy pobre, extremadamente pobre, ¿sí? Y tenemos una deuda grandísima. Es decir, los gobiernos ya están como los propios empresarios, unos pocos son los ricos y muchos son los pobres. Tenemos que cambiar esto. La gente ya se cansó, ya hay un hartazgo social de las políticas públicas y de los gobiernos del PRI y el PAN. Tenemos que cambiar a un partido, tenemos que cambiar a los nuevos modelos que puedan resolver las problemáticas de la sociedad. Necesitamos empleo, necesitamos seguridad, necesitamos educación, se requiere salud, se requiere evitar la pobreza. Es importante cambiar un giro. Tiempo, candidato. Continuamos con el candidato por Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo Barragán. Cuenta con 1 minuto para responder. Adelante, por favor. Si tú, ciudadano, ciudadana, vieras con claridad cómo la corrupción se traduce en baja calidad de vida para ti, en mal transporte, en poco empleo, en bajo salario, en poca seguridad, la reacción sería inmediata y esa reacción debería de expresarse en las urnas. Estoy en desacuerdo con lo que decía Jesús María de que la corrupción deriva de la forma en que se hacen las bases de los concursos. No es así. Deriva de que llegan a los puestos públicos gente cuyo propósito es hacer negocio en lugar de servir a la sociedad. Y deriva de que esa gente queda impune. No hay castigo para ella porque las autoridades encargadas de investigar el fenómeno de corrupción, de perseguirlo, de lograr su castigo, son del mismo club y entonces se protegen unas a otras. Por eso la propuesta que hice desde el Senado, el órgano autónomo anticorrupción. Gracias. Es el turno del candidato del Partido Humanista, Jesús María González Elizondo González, Chema Elizondo. Tiene 1 minuto para contestar. Adelante, por favor. No se ha tocado un tema muy importante en relación a la protección del funcionario público con respecto al fuero. Yo de llegar a la gobernatura firmaré un acuerdo, firmaré una carta donde yo rechazo cualquier protección que me pueda dar la ley para cualquier investigación en mi mandato. Y lo que respecta aquí, mi querido Fernando, es verdad, eso puede ser de un punto de vista teórico, pero ya en la práctica es otra cosa. Tenemos que poner especial atención en todos los mecanismos internos, en cualquier proceso de licitación, porque ahí generalmente empieza o se trama la posible acto de corrupción. Gracias. A continuación cedo la palabra al candidato por el Partido Acción Nacional, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Cuenta con 1 minuto para su respuesta. Adelante, por favor. Ivonne, no estaba distraído y no me contestaste. Pero probablemente tú sí estabas distraída durante tu administración, porque los homicidios, con esa mano dura que dices que aplicaste, subieron 111%, repito, 111%. Es decir, hubo muchísimos cientos de familias que se quedaron sin un integrante de su familia, con el desgarro de su corazón de que alguien murió. Y fue ahí, en Guadalupe, durante tu administración. Rogelio, es mentira lo que afirmaste. Yo no hice ese puente y por tanto ni siquiera había la posibilidad de haber inflado los costos. Gracias. Enseguida cedo la palabra al candidato del Partido del Trabajo, Asael Sepúlveda Martínez. Tiene 1 minuto para contestar. Adelante, por favor. Gracias.
señalaba yo que una de las causas de la alta contaminación de Monterrey tiene que ver con la corrupción, con permisos indebidos que fueron otorgados por alcaldías y por instancias del gobierno del estado. Agua y Drenaje llegó a decirnos en el lugar que estaban fuera de norma esos fraccionamientos y a los pocos meses los otorgaron los permisos necesarios. Era el anterior, no es cierto, es el mismo director que está ahorita el que otorgó esos permisos. Y a propósito de puentes y celebrando la buena disposición que todos los candidatos que estamos aquí estamos expresando, sería bueno que se aclarara cómo fue que un paso a desnivel en Rangel Frías y Lincoln, de pronto recién inaugurado, pues hubo prácticamente que volverlo a hacer, porque quedó semidestruido, y ese sí fue en la administración de un presidente municipal de Monterrey que ahora es candidato a la gubernatura. Gracias. A continuación cedo la palabra al candidato de Morena, Rogelio González Ramírez. Tiene 1 minuto para responder. Adelante, por favor. Corrupción no es solamente firmar un contrato de obra pública con tremendos sobreprecios. Corrupción también es tomar malas decisiones administrativas y políticas en función de intereses políticos. En función de ese interés político, nuestra hoy candidata del PRI levantó la mano en el Senado de la República para que se privatizara Pemex y se otorgara contratos de explotación a empresas privadas nacionales y extranjeras, atentando en contra del patrimonio nacional. Está tipificado acciones de esa naturaleza como traición en nuestro Código Penal Federal. Y además, también es corrupción no resistir el empuje de los grandes intereses económicos, de manera tal que se tienen que otorgar permisos de viabilidad para establecer estadios de fútbol que van a provocar enormes problemas en La Pastora. Gracias. Continuamos con el candidato por el Partido de la Revolución Democrática, Humberto González Sesma. Tiene 1 minuto para responder. Adelante, por favor. Sigo insistiendo, se siguen defendiendo como si fueran unos santos. Vuelvo a lo mismo. En la administración de Felipe, él cambió el concepto del club nocturno y los convirtió en cabarets, si recuerdan los tables. Ahí empieza el club nocturno en el barrio antiguo, en el centro de Monterrey, crece la delincuencia y todo empieza a nacer a raíz de que esos club cabarets, que les llaman ahora, que no son club nocturnos, se modificó la ley y con eso llegó la drogadicción y la delincuencia. Mientras no hubo ese esquema, este estado, esta ciudad estaba en calma. Y por cierto, quiero reclamarles también que las deudas públicas, por decir la de García, se incrementó en la administración de Jaime un 1,291%, igual a la que hace el PRI en esta actualidad. Estamos sucediendo con lo mismo, estamos en la misma práctica, los mismos políticos. Ve a la ciudad, yo no tengo que decirle tantas cosas, todos hemos sido testigos de cómo tienen el Estado, crece desmedidamente y sin control. Gracias. A continuación cedo la palabra a la candidata por la coalición Alianza por tu Seguridad, Ivonne Liliana Álvarez García. Cuenta con 1 minuto para responder. Adelante, por favor. En mi gobierno de Guadalupe di la cara frontal contra el crimen organizado y no me tembló la mano para tomar acciones. Algunos de los que están aquí ni siquiera vivían en Monterrey para poder sentir lo que la gente estaba viviendo. Yo no me quedé con los brazos cruzados, trabajé fuerte al lado de mi gente para poder dar la batalla frontal y regresarle lo que hoy es Guadalupe, un municipio que ha recuperado su paz, su tranquilidad y su libertad. Lo seguiré haciendo porque tomamos las decisiones adecuadas para poder trabajar al lado de la gente. Un problema de inseguridad que crearon gobiernos federales del PAN y que aquí en Nuevo León jamás echamos culpas, asumimos el reto, tomamos el toro por los cuernos y enfrentamos los delitos sin decir si eran federales o eran locales. Lo que hicimos fue dar la batalla para regresarle lo que más anhela nuestra población, que es su seguridad. Para finalizar con la ronda de contrarréplica, es el turno del candidato independiente Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, el Bronco. Dispone de 1 minuto para contestar. Adelante, por favor. Ay, Ivonne, no sé qué decirte. Te fuiste, abandonaste la ciudad. No le pongas tanta emoción. No es cierto eso. No puedes mentir. Hay que hablar con la verdad.
Aunque duela, la verdad es la verdad. Yo metí a la cárcel 47 policías y por la mala aplicación de la ley salieron del gobierno de Rodrigo Medina. La inseguridad se dio en todos los niveles, pero tú abandonaste el barco. Te fuiste a ser candidata a senadora sin miedo. Y también abandonaste el Senado. Eso también es corrupción. Gastaste dinero público, dinero del pueblo, dinero de la gente. Deja de emocionarte así. Creo que no tenemos que Tiempo, mentir. candidato. De acuerdo a nuestra pauta de esta transmisión, es este momento necesario ir a una pausa y continuaremos en un momento más con la transmisión de este debate. Muchas gracias. Continuamos con el debate entre los 10 aspirantes a la gubernatura del Estado de Nuevo León. En esta tercera secuencia, también extraeré del ánfora la problemática que habrá de abordarse y seleccionaré de forma aleatoria una de las preguntas que le correspondan. Procedo a seleccionar el tema de esta secuencia. El tema es transporte público deficiente.
Procederé a seleccionar la pregunta que se abordará. La pregunta es: ¿cuál es su opinión sobre el sistema de transporte Ecovía? Iniciamos con el tiempo de exposición de esta tercera ronda. Para ello cedo la palabra al candidato del Partido Político Nacional Encuentro Social, Raúl Guajardo Cantú. Dispone de 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Muy amable, gracias. En cuanto a la Ecovía, nosotros hemos observado que no está dando los resultados adecuados. Necesitamos revisar ese proyecto de Ecovía y poder darle certeza a la ciudadanía de que es un transporte eficiente. Hasta hoy no ha demostrado la eficiencia y sí ha sido un transporte muy caro y con una negociación ahí media curiosa con la empresa Cemex. Necesitamos que se revise muy a fondo ese proyecto y buscar otras alternativas de transporte. Tenemos que buscar la vialidad en transporte, tenemos que utilizar el metro más que los automóviles, más que los camiones. Hoy en día tenemos el 10% es el metro y el 90% se mueven en lo que llamamos los transportes públicos de los camiones. Hay que reestructurar el transporte, hay que mejorar las rutas y darle cobertura a los municipios de la periferia, pero también tenemos que ampliar el metro. Nosotros tenemos el proyecto de ampliar el metro a la línea 4 a Santa Catarina, ampliar la línea 1 de la Expo a Juárez y la línea 1 de los talleres de